Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a este otro vídeo de Gamespot, tal y como os adelanté en la reacción al otro vídeo de Gamespot de el Rise of the Ronin. Y en este caso, pues es el mismo tipo de vídeo, pero en este caso centrado en el Dragon's Dogma 2, que también se va a lanzar o ya se ha lanzado este viernes, dependiendo de cuándo veáis el vídeo, pero el viernes 22 de marzo de este año 2024 es cuando se va a lanzar o se ha lanzado este juego, así que pues vamos a ver en este caso todas las cosas que deberíamos de saber antes de jugar a este Dragon's Dogma 2. Así que si habéis visto ese otro vídeo, esa otra reacción aquí en el canal, pues ya sabéis a lo que venimos aquí, ¿no? Así que pues vamos a saber los datos más importantes que tenemos que saber, ¿no? Antes de probar o de tocar este juego, ¿no? Así que pues vamos a darle caña a esta nueva reacción, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el contenido de este canal, que os lo agradezco un montón, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción, como siempre, os dejaré los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1... Play. It's been 12 years since Capcom released Dragon's Dogma, in which we took up the mantle of the Arisen on our quest to defeat a fantasy Italian dragon. There's only room for one of those in this world, El primer Dragon's Dogma del 2012. Territory. We were made to dominate. Taste steel, Grigori. Now with the release of the sequel imminent, we're taking a closer look at the upcoming hack-and-slash adventure. Here's everything you need to know about Dragon's Dogma 2. Vamos a ver, hack and slash de aventura. Once again, we've got that dogma in us. The plot of Dragon's Dogma 2 echoes the first one in that it's about the Arisen who must slay the dragon for magical destiny reasons. Seems simple enough, right? As the Arisen, you're caught between the beliefs and motives of the game's two kingdoms, Vermund and Batal. The former is caught in a power struggle for who will take the throne, and the latter views the Arisen and its pawns as the bringing of calamity. Both, however, see the dragon as a threat, and, well, that's where you come in, obviously. You'll be able to customize your Arisen, making them human, elf, or beastren, whatever floats your fantasy boat. The customizer is super detailed and will allow you to really let your creativity shine, or make some horrifying freak and simply scare the dragon into submission. There are a lot of different ways you can play video games, Coño, as long as you're having fun, that's all that matters. Gollum. Though Dragon's Dogma was set in Grand Cis, which is pretty much what Italy would look like if it was also Skyrim, Dragon's Dogma 2 is set in a parallel world, which mirrors the setting of the original while still being notably different. First of all, not Italian. Oh, no! Second, as we already said, the world consists of two separate nations, Vermund, the kingdom of humanity, and Batal, the domain of the cat-like beastren. Players start in the beautiful green countryside of Vermund, a land ruled by the Arisen. Hold on before you grab your crown, though. Vermund's Queen Regent Disa currently supports a false Arisen, aka not you. Oh yeah, this game isn't just about a dragon stealing some dude's heart, we're also getting like Game of Thrones style political intrigue. Batal, of course, has its own set of problems. Nestled in a steep canyon filled with ancient ruins, the nation of Batal may look picturesque, but the stunning scenery masks something much more sinister. At the very least, they're not bending the knee to some false Arisen. Instead, they follow the rule of the Empress Nadinia and worship the lambent flame in order to stave off calamity. Pawns are, of course, returning in the Dragon's Dogma sequel. On your journey, you'll be accompanied by up to 3 pawns, AI-powered warriors who will fight alongside your Arisen, bringing that multiplayer feel to a single-player experience. Pawns are critical to the Dragon's Dogma experience, acting as substitutes for waypoints, guiding you along your quest, and even providing hints that they picked up from their own journeys with other players. You will once again be able to tailor your gameplay to your preferred playstyle thanks to vocations. The original Dragon's Dogma had 9 to choose from, and several of those are returning to the sequel, though with some minor changes. For instance, Strider has morphed into Thief, while Ranger has been changed into Archer. There are new combo vocations like Mystic Spearhand, which is a magic/melee build that offers a variation on the original game's Mystic Knight, while Magic Archer takes the long-range Archer class and, gives it zappy magical powers. It's pretty much what it says on the tin. On your quest to defeat the dragon, you will also encounter, per game director Hideaki Itsuno, a ridiculous number of NPCs who will give you side quests and even build relationships with the Arisen, and your actions will determine how they respond to you, so maybe
think about it first before murder hoboing your way through the countryside. Or don't, like we said, as long as you're having fun. Speaking of the countryside, you can expect a whole lot more of it in this game. The map for Dragon's Dogma 2, which is inspired by classical paintings and medieval art, is 4 times the size of the map from the original, with a dynamic day-night cycle that will give you a seamless, realistic open-world experience. And 4 veces más grande el mapa del 2. Though players will be able to speed up their journey via ox carts, there's no fast travel in the game. Conversely, there aren't any loading screens either, resulting in a truly immersive adventure. Though Capcom hasn't officially announced DLC yet for Dragon's Dogma 2, given Capcom's noted love of all things downloadable content, and the fact that the original DD had a ton of DLC like small cosmetic items, weapon packs, quest packs, and a full expansion, it's a safe bet that something's in the works. We just don't have any details at the moment. As we mentioned, Dragon's Dogma 2 is directed by the director of the first game, Hideaki Itsuno, a notable figure in the gaming space whose previous work includes some tiny little-known series called Devil May Cry. You may have heard of it. Additionally, producer Yoshiaki Hirabayashi joined the crew, who most recently produced Resident Evil 4 Remake. That's star talent right there. Gamers on all sides of the console wars can look forward to this one. Dragon's Dogma 2 will be released for PlayStation 5, PC, and Xbox Series X and S. Okay, so maybe Nintendo fans aren't going to like that news, especially since the original game did get a Switch release. But come on, this thing is not going to run on a Switch. Look at it. There's no way. Dragon's Dogma 2 is scheduled to release on March 22nd, 2024. The base game is priced at $69.99, but if you want to get a little fancy, you can spring for the deluxe edition for $79.99. This version comes with the Boon for Adventurers New Journey Pack, which includes a whole bunch of stuff. The Explorer's Camping Gear, the Dragon's Dogma Music and Sound Collection, Harpy Snare Smoke Beacons, the Heart... ¿Cuál os pilláis vosotros? Si vais a jugar este juego ahora a corto plazo, ¿compraríais la estándar o la deluxe? If you pre-order your game, you'll get some sweet pre-order bonuses. The base game pre-order bonus includes the Superior Weapons Quartet, and the deluxe game pre-order bonuses will give you that plus the Ring of Assurance. As any proper Arisen can tell you, accessorizing is of paramount importance. Now that you've been properly informed of the perilous journey ahead, you're ready to set out into the world of Dragon's Dogma 2. Be sure to check out our preview of the game, out now on GameSpot. Happy adventure. No estará conectado esto con Lord of the Rings, ¿no? Puede ser los anillos, ¿eh? Cuidado con ese anillo y cuidado con el apartado de creación de personaje, personalización de personaje y demás. Cuidado que ahí hemos visto hay una forma de recrear un poco una criatura como Gollum, así salvando las distancias, por supuesto, y luego hay un anillo por ahí, ¿eh? Yo aviso. Pero bueno, ya hemos visto aquí los datos principales, los más importantes, los básicos para... En este caso, saber un poquito por encima lo que es este juego y lo que nos vamos a encontrar en él, aparte de la fecha de lanzamiento, las plataformas, bueno, pues en este caso, como digo, las cosas de primera mano que realmente sí que merece la pena saber, aunque bueno, ya no las encontramos, ¿no? A lo que es cuando comenzamos el juego como tal, pero bueno, que... el ver esos datos antes de jugarlo tampoco viene mal, la verdad. En este caso particular, yo no jugué ni al primero, ni al... Bueno, y menos al juego de... Era el Dark Arisen, si no recuerdo mal, ¿no? El de que ha dicho antes, el que han mencionado justamente en este vídeo, ¿no? Que no sé si... O sea, no sé si... Es un spin-off, si no sé realmente lo que es, porque tampoco lo tengo muy encuadrado como tal, no lo tengo muy presente, pero bueno, que en este caso los que hayáis jugado a ese otro juego, ¿no? Al Dark Arisen, pues comentadme o dejad en los comentarios, pues, por supuesto, si lo habéis jugado y qué os ha parecido, contad un poquito por encima lo que es, pero en este caso, hablando de las dos entregas principales, que son o sea, el original de 2012 y este segundo de este año 2024, pues, en este caso, sí que es un estilo de juego que, bueno, que sí que me suele gustar, pero bueno, obviamente, como tengo una mezcla de cosas, digamos... Pues a ver, no sé realmente cómo va a salir. Con este segundo, al menos por los análisis que están saliendo y demás, pues lo están brindando bastante bien. Así que pues ya obviamente hay cada uno pues ya saca sus propias conclusiones, pero bueno, que al menos está siendo bien recibido, ¿no? Seguramente en el futuro me anime a jugarlos, tanto al original como al menos al original y a este segundo, pero en un futuro, porque hay otros muchos juegos que quiero, bueno, tengo que terminar, el que me estoy pasando ahora y luego ya
hay otros muchos juegos que también quiero jugar y quiero subir al canal, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido este vídeo y por supuesto el vídeo de Gamespot concretamente, en el que han lanzado estos primeros datos o datos rápidos del Dragon's Dogma 2 que debemos saber antes de jugarlo. Así que, pues, en este caso, dejadme en los comentarios si tenéis pensado comprar este Dragon's Dogma 2 ahora de lanzamiento, si os vais a esperar un poco, o si no estáis interesados en jugar a este juego concretamente, pero bueno, que en este caso, idme comentando o idme dejándome en los comentarios vuestras impresiones sobre el juego, si lo vais a jugar ahora y, bueno, pues lo que opináis sobre él, ¿no? Me despido de vosotros, así que si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.